que hay un epistemólogo famoso que nos ha estado ayudando a todos a usar Zoom y cosas de estas, que en sus clases dedica 2 minutos, no sé, es que me parece muy raro, a poner música. No supongo esta maravilla, estoy aquí hablando en medio. Él pone música popular. Esto es Philip Glass. No sé si se va a grabar, si lo escribo. Bueno, aunque esto es mucho mejor que la clase, voy a tener que pararlo. Me dura 7 minutos. Llevamos 2 ya, una tontería casi. Bien. Hoy quiero hablar de esto. Bueno, la canción era de Philip Glass, Wichita Vortex Sutra. Quiero acabar de avanzar en lo que sería análisis de argumentos con, bueno, cosas bastante sencillas, pero muy útiles e importantes. Bueno, vamos a ver argumentos más complejos que no simplemente 2 premisas y una conclusión, ¿vale? Tampoco complica tanto el análisis. Nos dedicaremos un poquito más de rato para pensar en los ejercicios, pero ya está. Luego comentaré una cosa que comenté de pasada hace días, que es que, bueno, hay veces que uno tiene un argumento deductivo aquí y hay una cosa que son premisas implícitas, presupuestas, ¿vale? Entonces veremos cómo tratarlas. Y luego esto, que espero que ya hayan leído, porque antes, hace tiempo que bueno, en la última clase que estabais, os marqué que leyerais el capítulo 2, vengo aquí, sección de diagramas, ¿vale? Esto es súper útil, una forma gráfica, muy fácil de entender cómo se estructuran los argumentos, ¿vale? Entonces, querría enseñaros un ejemplo filosófico y, bueno, tienen su gracia los ejemplos de filosóficos clásicos, que ya de hecho nosotros veremos y vosotros cuando estudiéis historia de la filosofía, pues ya veréis, ¿no? Pero os quería enseñar uno contemporáneo, ¿vale? Bien. Aquí, en este libro, vale. Contemporary Debates in Philosophy, Contemporary Debates in Metaphysics, ¿vale? Este fantástico libro. Vale. No sé si me dejará. A ver. Este libro, espero que estéis viendo, es un libro de metafísica contemporánea, ¿vale? Bien. Un poco de miedo esto. Bueno, pues aquí ahora lo vuelvo a poner, pero se estaba sobrecalentando todo. En este libro vamos a ir a uno de los capítulos. Allí podréis ver los varios capítulos que hay. Y allí veremos... Voy a hacer las cosas. Allí veremos un ejemplo, está lleno de argumentos completamente, más aún en la tradición de lo llamado filosofía analítica contemporánea.
Es algo muy, muy gigantesco que existe desde hace décadas en la filosofía y que trata todos los temas. Eh, Intenta hacerlo con un mínimo de rigor, ¿no? Bien, pues aquí, como os decía, hay algunos temas típicos de la metafísica, de toda la historia de la metafísica, pero también de la metafísica contemporánea. ¿Vale? Bueno, esto solo para que lo veáis. Por ejemplo, entidades abstractas. O leyes de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, aquí hay otros temas, el tiempo, ¿vale? Otras cosas más o menos complicadas. Libre albedrío, ¿vale? Entonces, dejadme ir a este de leyes de la naturaleza, ¿vale? Y causalidad, ¿vale? Dos conceptos fundamentales en el universo y que aquí este famoso filósofo contemporáneo está explicando, tampoco es una tesis suya en este artículo porque este es un libro medio para estudiantes, ¿no? Está explicando una postura. Bueno, aquí habla de una tesis, lo que intenta ser muy claro. Y simplemente lo que quiero decir para que veáis, luego os pongo otro ejemplo. Defienden la tesis esa de antes, no sé qué hacen. 3 argumentos para no sé qué, la causalidad. Olvidad lo que significa eso de inflating. Bien, pues aquí es donde llegamos a el argumento que os quería enseñar, ¿vale? Hay varios en todo el artículo, pero todos tienen, la gracia es que todos tienen la misma forma. Entonces, este argumento ahora no hay que entenderlo, ¿vale? No es tan complicado, pero ahora no es el momento. Dice, bueno, lo traduzco, ¿vale? El concepto de causalidad no puede ser analizado en términos de la historia del universo más las leyes, ¿vale? Bueno, es una cuestión de metafísica, estamos hablando del concepto de causalidad por un lado, concepto de historia del universo por otro y concepto de leyes. Está intentando decirte que causalidad es igual a historia más leyes. Bueno, esto ahora sí no lo entenderéis, pero lo que quiero que os fijéis es en la forma del argumento. ¿Vale? Como en un tema así de metafísica contemporánea, esta es una premisa y aquí tenemos una segunda premisa. Es que vais a ver que es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Si el concepto de causalidad no puede ser analizado en términos de historia más leyes, o sea, lo que acaba de decir aquí, entonces la causalidad no se reduce a la historia más las leyes. ¿Vale? Conclusión, el 3 este es la conclusión de la premisa 1 y la 2. La causalidad no se reduce a la historia y las leyes. Vale. Si os fijáis, la forma, en la otra pause, como cuando lo veáis, si no lo veis al ritmo que yo lo voy a hacer, tampoco quiero estar mucho rato con esto de aquí es esto de aquí. Es idéntico, ¿vale? Entonces la forma de esto, este argumento que tenéis ahí, ahora no lo podéis ver, es premisa 1 decía algo. Premisa 2, ¿qué tal? Porque estaba de noche. La luz esta. Decía algo A. Premisa 2 decía si A, entonces B. Then B. Entonces el B era una cosa larga que ni me acuerdo, ¿vale? 3 o C, como queréis decir. Ahora vuelvo al texto, ¿eh? Esta, yo digo, si os fijáis, os lo vuelvo a enseñar. Bueno, sí. Esta es la forma del argumento
el no sé qué, no sé cuántos. Vale, y aquí dice, si el no sé qué, no sé cuántos, entonces, nada, boom. Por tanto, conclusión 3, nada, boom, o sea, lo mismo. ¿Eh? Bueno, esto hay que verlo. Estoy yendo a un ritmillo, no puedo ir más lento, pero esto tiene esta forma. ¿Es esto válido o no? Este ya lo hemos hecho en clase. Este es el famoso. Modus ponens. ¿Era válido o no? Pues sí, era válido. Vamos a ver qué dice Jonathan Schaffer, este metafísico famosísimo. Efectivamente, bueno, claro, también no va a poner algo es válido, ¿no? Si es algo que defiende él. El argumento es válido. Y entonces, para que veáis cómo va la filosofía va de argumentos válidos, sí, pero aquí lo difícil no es la validez del argumento. Aquí, como habitualmente suele ser, the only question is the truth of premises 1 y 2. Que las premisas 1 y 2 sean verdaderas. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo sabéis. Porque entonces el argumento será sólido y la conclusión, que es lo que resulta, esto no lo sabéis porque no tenéis el artículo, que es lo que él quiere defender, es verdad. ¿Vale? Bueno, no sé si lo que quiere defender o quién sabe, porque esto era un análisis, como os digo, no es su tesis. ¿Ok? Pero eso haría que esto sea verdad. ¿Vale? ¿Cómo hacer que esto sea verdad? Con este argumento y ahora todo el resto del texto, bueno, o aquí, acabo de ver otro argumento, se dedica a defender que la premisa 1 sea verdad y que la premisa 2 sea verdad, o plausibles. Tampoco podremos saber con certeza que es verdad, pero ahora va a aceptar. Ah, mira, aquí lo dice. Dice, yo aceptaría 1. Y aquí te explica por qué. Solo decirte que él aceptaría por gusto no sirve, claro. Y bueno, y luego comenta la 2. Que resulta que él dice que... Vale, pero da igual esto. ¿Vale? Pues aquí está. Bueno, este tampoco es tan útil, pero bueno, espero que os haya gustado igualmente. El otro que os quiero enseñar es ni más ni menos que mío. ¿Vale? Bueno, espero que os guste, que sea del profe. Sí, me decían que era como bueno. No sé, a mí me hace gracia, es como una anécdota curiosa. Y es que además va a ser más útil para lo que quiero enseñaros. Bueno, me dijeron que era bueno enseñaros cosas de nuestra, hechas por nosotros, de nuestra investigación y así, ¿vale? Y bueno, a mí me parece más divertido también. Entonces, al menos lo enseño. Ahí está. ¿Vale? Por cierto, me he pasado años para escribir esto. Y por suerte, esto ha sido publicado hace poco en esta revista, que es de las más famosas del mundo, ¿vale? O sea, que es como lo mejor que he hecho en mi vida. Vale. Entonces, este es el artículo, aquí en la revista. Da igual también el tema. Ah, por cierto, habla de leyes también. De las leyes de la naturaleza. Es una mezcla de cosas de metafísica y cosas de epistemología. Pero, bueno, eso no voy a hablaros de esto. Lo que quiero es que veáis
Y yo lo que he hecho aquí, entonces esto me va a permitir introducir los dos temas principales con los que he empezado la clase. Aquí está el artículo. Aquí, bla, 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 no sé qué, ta. Bien. Pues aquí, creo que en la introducción, yo sigo aquí explicando, aquí está Dios, etc. Aquí explico de qué va a ir el artículo. Y aquí está lo que os quería enseñar. He puesto de manera explícita, no siempre se hace esto, ¿eh? Os he enseñado el caso anterior y el de ahora, pero no siempre se ponen los argumentos de manera explícita. De hecho, a partir de ahora, todo mi artículo es sin esto, sin premisas y la C y todo esto. Pero aquí veis otro argumento deductivo, ¿vale? Entonces, da igual aquí lo que dice, ¿vale? Como veis es más largo, más complicado, tampoco mucho más, que lo parezca a simple vista. Entonces, lo que os quería decir, dos cosas. Una, en este argumento, es un argumento que ya existía en la literatura filosófica y yo lo que hago es remarcar que había una premisa implícita. ¿Vale? Esto era una de las cosas que os quería decir. ¿Cuál es esa premisa implícita? Bueno, es lo que se conoce como el principio de indiferencia. Da igual lo que es, solo para que sepáis de qué estoy hablando. ¿Vale? Que lo abrevio con las siglas POI. Entonces, lo que yo, bueno, y otros decimos, tampoco es un descubrimiento mío, esto en concreto, perdón, no puedo subrayar, es ahora, es que había esta premisa implícita. La gente razonaba de manera informal y pasaba point, aquí, pero para llegar a esta conclusión, ¿veis? Aquí pongo qué se ha utilizado para llegar a esta conclusión. Aquí. Para llegar a la conclusión 6, se ha llegado utilizando el 4 y el 5. Estas dos, estoy diciendo aquí, implican 6. ¿Vale? Las premisas... Solo se usa la premisa 4. La 1, la 2 y la 3 las usaré más tarde. ¿Vale? Entonces, primera cosa que os quería decir, en la literatura la gente usa. Esta la tenía como implícita. Lo que he hecho yo ha sido ponerla aquí explícita, por eso he dibujado todo el argumento. ¿Vale? Lo importante es que a veces, como están implícitas, no se mencionan. ¿Vale? Dejadme, ahora vuelvo al argumento. Ahora miradme a mí. Lo importante de la premisa implícita es que a veces no se mencionan en las argumentaciones. Entonces, hay que ir con cuidado a la hora de analizar los argumentos. ¿Vale? Lo digo por un motivo. Uno, porque a veces esa premisa implícita es cuestionable. Yo, en ese artículo, lo que digo es, esa premisa, bueno, digo otras cosas, pero digo, esa premisa, cuando lo haces explícita, ya puedes indicar y decir, aquí había un problema, era aquí. ¿Sí? Vale. Y otras veces, esto lo veremos ahora en los ejercicios que os mandaré, si pones la premisa, tú te pensabas que el argumento era inválido, porque tenías el típico... ¿no? Aquí. Tienes el típico argumento, ¿vale? Como los pinto yo. Una premisa, dos premisas, va. ¿Sí? Y dices, no, esto no implica esto. Y bueno, espérate. Es que hay una premisa cero implícita que aquí uno la presupone, yo la estaba presuponiendo, obviamente. ¿Sí? Esto es muy sencillo y
Se verá más claro en los siguientes ejemplos. Bien, esto lo de la premisa implícita por un lado. Recordad que la otra cosa que os quería enseñar era el hecho de argumentos complejos. Bueno, pues ese efectivamente es más complejo. Y ya veis cómo va. Hay simplemente, más complejo, hay más pasos. Y de un paso intermedio, junto con una premisa, depende de cómo lo intenta, hay que intentar ordenarlo lo mejor posible, se sigue otro paso. ¿Sí? Os lo enseño otra vez para que lo veáis los pasos. Ahí está el argumento. ¿Vale? Esto significa, presupongamos que las leyes de la naturaleza son, como decía, bueno, más o menos Hume, o los humeanos de hoy. El no sé qué, bueno, ahora sí, mejor no entrar en los detalles, ¿eh? Pero estos son premisas. Se parte de aquí. Bien. La premisa implícita, que yo hago explícita. Y aquí digo 1. Esto significa que decir 5 es una consecuencia directa de 1. Decir 6, como os he dicho antes, es una consecuencia de 4 y de 5. ¿Vale? Decir 7, estoy diciendo aquí, es una consecuencia de 3 y de 6. ¿Vale? Bueno, aquí enchufo otra premisa, es un poco, podría pareceros raro, pero bueno, ponerla aquí, la podría haber puesto arriba de todo, pero bueno, es porque si uno sigue el contenido, esto es una cosa nueva. Y entonces llegamos a la conclusión, gracias a 8, que es la premisa que acabo de enchufar, 7, que era una consecuencia del resto, y 2. ¿Vale? Entonces, esta conclusión será verdad. Recordad el ejemplo más sencillo del anterior. Será verdad si uno justifica la veracidad de las premisas. ¿Vale? Vale, ahora me estáis viendo a mí. Espero que se estuviera compartiendo. Bueno, si no, paso el texto. ¿Vale? Entonces, bien. Pues justamente esta estructura de un argumento ya más complejo me permite enseñaros lo que sería la tercera parte, que es este método gráfico de los diagramas para cuando uno tiene un texto, un párrafo, ¿vale? No lo tiene ya tan ordenadito, dibujarse qué implica qué, ¿vale? Vamos a verlo con mi caso, que luego lo veremos con otros ejemplos, todos del copy y con, ¿vale? Bueno, dejadme. Bien. ¿Qué significa hacer el... Una pizarra pequeña, ¿qué significa hacer un diagrama de esto? Bueno, pues simplemente aquí ya está marcado. Aquí en las columnas de la derecha, ¿vale? Mirad esto, ya te estoy diciendo la premisa 5, bueno, no es una premisa, la proposición 5 deriva de la premisa 1. ¿Vale? Esto es una cosa directa. ¿Cómo se pinta esto? Bueno, así. Muy simple. ¿Vale? A ver, ¿cuánto se ve? De poco. Bueno, es que está muy bien. Lo veis mejor.
Pinta así. 1, 5. Bueno, ahora os lo enseñaré más en detalle, pero voy a pintar otra. Antes. Otra. Mirad en el PDF, premisa 6. Deriva de 4 y 5, pone aquí. Vale, 4 que era una premisa. Puedo dibujar aquí. 4 y 5 implican 6. Hay otro argumento deductivo entre 4 y 5. ¿Vale? Estos son 4. 4 y 5 implican 6. Eso es lo que estaba ahí escrito. ¿Sí? Vale, pues se va pintando así. A ver el resto. Bueno, el resto lo tenéis ahí en el vídeo. Estoy viéndolo ya ahora el PDF. Es que es lo mismo. Bueno, 3 y 6. Bueno, voy a hacer otra. Es muy obvio. Pero queréis vosotros hacer las que quedan, ¿vale? Aparte, que haga yo ahora. Bien, hemos hecho como 4 y 5 implican a 6. Lo siguiente es 7. Deriva, dice aquí, de 3 y 6. ¿Vale? Bueno, que nosotros no lo tendremos así tan marcado, tendremos que pensarlo en un párrafo que nos encontraremos. Pero bueno, 3 y 6, pues tengo aquí el 6 ya pintado. Aquí pinto el 3. Vale, entonces, pues mira. Esto. ¿Vale? 7. Deriva 6 y 3. ¿Vale? Ya está, se lo pone directamente, no tiene tanto misterio. Bien. Como os digo, en la realidad, en los ejercicios que vais a tener que practicar y aprender a raíz de ahí, vais a tener que identificarlo al leer un párrafo. ¿Vale? Entonces tenéis que aprender a identificar qué quiere decir el que escribe, literalmente. O sea, qué es lo que dice ahí, que se sigue de qué. ¿Vale? Voy a hacer una pausa.